Los mares han sido el escenario de algunas de las batallas más decisivas de la historia. Sin embargo, hubo un barco que cambió por completo la estrategia naval: el Destructor. Hoy conoceremos su origen, evolución e impacto en la guerra en los océanos. Exploraremos cómo han cambiado a lo largo de los años y por qué siguen siendo fundamentales en las armadas modernas. ¿Qué es un destructor? En terminología naval, el destructor es un buque de guerra rápido y maniobrable, diseñado para escoltar buques mayores en flotas, convoyes o grupos de batalla y defenderlos contra enemigos menores, pero con gran potencia de fuego. A lo largo del tiempo, los destructores han evolucionado de pequeñas embarcaciones cazatorpederos a sofisticadas plataformas de combate capaces de operar en entornos altamente complejos. Los destructores actuales están equipados con sistemas avanzados de radar, misiles guiados y tecnología de guerra electrónica, lo que les permite enfrentar múltiples amenazas desde submarinos hasta aviones y misiles enemigos. El nacimiento del destructor. El desarrollo del destructor antes de la Primera Guerra Mundial está relacionado con la aparición del torpedo autopropulsado en la década de 1860. Desde ese momento, una armada tenía el potencial de destruir una flota superior usando buques propulsados a vapor para lanzar torpedos. Una serie de buques rápidos fueron armados con torpedos y recibieron el nombre de torpederos. A comienzos de la década de 1880, estos evolucionaron a pequeños buques de 50 a 100 toneladas, dotados de gran velocidad para evadir la artillería enemiga. En principio, se consideraban peligrosos solo cuando una flota de combate estaba anclada. Sin embargo, con el aumento en la velocidad y el alcance de los torpedos, la zona de peligro se amplió. Por ello, se empezaron a diseñar buques rápidos, cuya misión principal era cazar y destruir torpederos. Además de la velocidad, estos nuevos barcos debían contar con una gran autonomía y capacidad de navegación oceánica, ya que debían acompañar a los cruceros y acorazados en sus largos viajes. El primer destructor. En 1884, el vicealmirante español Manuel de la Pezuela y Lobo encargó al teniente de navío Fernando Villamil el diseño de un buque para la Armada Española con mayor autonomía y mejor habitabilidad que los torpederos convencionales. Villamil, que estaba muy a la cabeza en cuanto a tecnología naval, tuvo en cuenta estas ideas y desarrollos cuando diseñó un proyecto y solicitó a varios astilleros británicos propuestas de construcción de un nuevo buque contratorpedero. El proyecto fue adjudicado en 1885 al astillero inglés James & George Thompson de Clydebank, y el buque fue bautizado como Destructor. Clasificado como buque contratorpedero, fue puesto en grada en 1886 y entró en servicio en 1887. El destructor tenía un desplazamiento de 380 toneladas y estaba equipado con un cañón Hontoria de 90 milímetros, 4 cañones Nordenfeldt de 57 milímetros, 2 cañones Hotchkiss de 37 milímetros y 3 tubos lanzatorpedos Schwarzkopf. Su dotación era de 60 hombres. En términos de armamento, velocidad y dimensiones, su diseño le otorgaba el papel de cazador de torpederos con capacidad oceánica. El destructor es considerado el primer buque contratorpedero construido en la historia y tuvo una gran influencia en el diseño de destructores posteriores en la Marina Real Británica y otras armadas. Operaciones exitosas con destructores. Primera Guerra Mundial. La Batalla del Estrecho de Otranto, 1917. Uno de los momentos más destacados en la historia de los destructores tuvo lugar en la Batalla del Estrecho de Otranto en 1917, en el mar Adriático. El 15 de mayo de 1917, un grupo de destructores italianos, británicos y franceses atacó un convoy de naves enemigas en el Estrecho de Otranto, parte de la barrera defensiva contra submarinos alemanes y austrohúngaros. Los destructores aliados lograron hundir varios buques enemigos y obligaron a la flota austrohúngara a retirarse, protegiendo así las líneas de suministro en el Mediterráneo. Segunda Guerra Mundial. La Batalla del Estrecho de Surigao, 1944. Durante la Segunda Guerra Mundial, los destructores volvieron a ser cruciales en operaciones de gran impacto. En la Batalla del Estrecho de Surigao, el 25 de octubre de 1944, un escuadrón de destructores estadounidenses
lanzó un devastador ataque con torpedos contra la flota japonesa, debilitando significativamente sus fuerzas antes del combate con los acorazados aliados. Uno de los éxitos más notables fue el logrado por el destructor USS Melvin DD-680, que hundió el acorazado japonés Fuso con torpedos. Este ataque, junto con otros, debilitó gravemente la flota japonesa antes de que los acorazados estadounidenses abrieran fuego. Gracias a la acción de los destructores, la flota japonesa sufrió una derrota total, asegurando la victoria aliada en el sector. Anécdotas y eventos curiosos sobre destructores. El incidente del HMS Curacoa y el RMS Queen Mary, 1942. En un trágico accidente, el RMS Queen Mary colisionó con el HMS Curacoa, hundiéndolo y causando la pérdida de 338 marinos británicos. Este evento demostró los peligros de la navegación en tiempos de guerra. El Destructor de los Milagros, Yukikaze. Este destructor japonés participó en múltiples batallas de la Segunda Guerra Mundial y sobrevivió a todas ellas, ganándose la fama de ser casi invencible. El incidente del Altmark, 1940. El HMS Cossack abordó el buque alemán Altmark en aguas noruegas y liberó a 299 prisioneros británicos. La captura del submarino alemán U-505. El 4 de junio de 1944, el Task Group 22.3 de la Marina de los Estados Unidos capturó el submarino alemán U-505 intacto, obteniendo valiosa información sobre los códigos navales alemanes. Operaciones de destructores en el Ártico. En tiempos recientes, destructores estadounidenses han operado en el mar de Barents para demostrar presencia y capacidad estratégica en la región. El Abrelatas, el portaaviones que asesinaba destructores. En 1944, el portaaviones Salamaua colisionó con el destructor Woodworth mientras este repostaba en alta mar, ganándose el apodo de El Abrelatas. La destrucción del destructor francés Guépard. En noviembre de 1942, la tripulación del Guépard hundió su propio buque en Toulon para evitar que cayera en manos alemanas. Los destructores en la actualidad. A lo largo del siglo XX y XXI, los destructores han seguido evolucionando, convirtiéndose en piezas clave dentro de las armadas más poderosas del mundo. Hoy en día, los destructores modernos como los Arleigh Burke de la Marina de los Estados Unidos, los Type 45 de la Armada Británica o los clase Zumwalt son verdaderas fortalezas flotantes equipadas con sistemas de misiles guiados, radares avanzados y tecnologías de guerra electrónica. Desde su invención por Fernando Villamil, el destructor ha sido un elemento fundamental en la estrategia naval. En la actualidad, estos buques siguen desempeñando un papel crucial en las armadas del mundo, garantizando la seguridad y el dominio de los mares. Si te gustó este video y quieres conocer más historias sobre tecnología y estrategia militar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.